En este caso el síndrome de la cabaña, bueno, en este caso no hay mucha gente que tiene miedo por ejemplo, a salir. Hay gente que no sabe qué va a pasar el día que termine esta pandemia o que, digamos, bueno, se encontró la vacuna, porque eso sería, entre comillas, el fin de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar y estamos en comunicación vía Skype con el doctor, en este caso, que es psiquiatra, por supuesto, Pedro Horvat, a propósito de este síndrome. ¿Cómo le va? ¿Cómo se le dice, doctor? Usted es psiquiatra, es doctor, entonces, ¿correcto? Yo soy doctor. Correcto. Yo soy doctor. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Hola, Pedro. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, Gracias. arrancamos por el síndrome de la cabaña. ¿De dónde proviene y qué significa, doctor? Bueno, síndrome de la cabaña. Como suele suceder con estos nombres, muchas veces son nombres de fantasía y uno no sabe si el origen es realidad o leyenda. Pero creo que la historia proviene de un grupo de cazadores en las montañas en Estados Unidos que alguna vez, no sé si por una tormenta o por miedo a animales peligrosos, se encerraron en su cabaña y tiempo después, ya cuando aparentemente el peligro había pasado, no se animaban a salir. De modo que se aplica a una situación, y por eso la metáfora ahora en relación al tiempo de este tiempo de cuarentena, a este tipo de situaciones en donde yo ya estaría supuestamente en condiciones de salir sin problema, sin embargo, me quedo en mi casa y me da miedo. Ahora, en esto de salir y que nos dé miedo, o estar adentro y decir que nos da miedo, ¿cómo uno lo puede resolver? ¿Con garantía de alguien o viendo que al otro no le pasa nada? Yo creo que para eso primero deberíamos pensar en otra cosa, que es ¿por qué el miedo? Porque me parece que el miedo a salir puede tener, digamos, dos patas diferentes. Hay algo que tiene que ver con el peligro real, es decir, hay un virus y no tenemos la cura para el virus o no tenemos la vacuna para el virus. Sí. De modo que inevitablemente, por más protecciones que pongamos, barbijo, distanciamiento social, baja de los contagios, etcétera, todos vamos a estar un poquito hipocondríacos, un poquito paranoicos, todos vamos a estar pendientes de este señor que me atiende en el negocio, ¿estará en contacto con el virus? Esto que me dan en la mano, este objeto, mi misma mano, ¿estará en contacto con el virus? Es decir, va a haber inevitablemente una especie de fantasma de temor que sobrevuele para todos cuando salgamos a la calle y que va a hacer que durante bastante tiempo nos sintamos un poquito limitados. Por eso decía, creo que hay algo del temor que tiene que ver con el peligro real. Yendo a la metáfora de la cabaña, ya podemos salir tranquilos, pero en el bosque sigue habiendo algún oso perdido, así que todos vamos a estar con un poquito de miedo. ¿Y esto se calma con la aparición de una vacuna, doctor? Porque, a ver, y yo creo que antes del cambia. coronavirus no teníamos tanto miedo. A lo sumo, correte, que estás resfriado, me vas a contagiar. Claro, una gripe, qué sé yo, y así todo. O no compartíamos mate, digamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exacto. La influenza estaba y está todavía entre nosotros, pero esto es más por el miedo a morirse, ¿no? Exactamente, estaba, pero no teníamos la experiencia, tanto propia como trágicamente en otros países, de enorme letalidad y de mucho daño y de mucha pérdida. Es obvio que todos estamos aceptando la cuarentena porque todos tenemos conciencia del peligro. Es decir, nunca estuvimos sometidos a situaciones tan extremas porque, por supuesto, por su contagiosidad y por, finalmente, la letalidad, la epidemia del coronavirus es un asunto diferente. Pero también quería mencionar otro grupo de personas para quienes, entre comillas, la cuarentena les vino bien. Porque para muchas personas, me refiero siempre a personas que no tienen la necesidad material y la urgencia de salir a la calle a trabajar, para muchas personas la cuarentena ha sido funcional a una necesidad personal de refugio. Es como si dijera, después de todo, la cuarentena es un nidito calentito donde la vida está en pausa y donde todos los desafíos sociales, los desafíos laborales, los desafíos profesionales están postergados, quedan para otro momento.
De modo que yo me puedo quedar acá y no pasa nada. Ese tiene el doctor Pedro, Tamara lo saluda. Quería preguntarte. Hola, Tamara. Un placer. Si esto tiene algún tipo, es un síndrome también, ¿no? Esto de lo que usted decía, de quedarse en la casa, en el nidito, calentito. Quizá le faltó en la infancia, porque había leído un artículo en donde decía que por ahí el refugio era de lo que no habían tenido en algún momento. O mucha gente también con este tema del estrés, que uno se va de vacaciones, pero en realidad nunca está desconectado del todo. Me parece que esto de quedarse en casa también le ayudó a muchísima gente y quería saber si esto tenía algún síndrome o algún nombre. A ver, no es que tenga algún nombre en particular, pero ya antes de la cuarentena, permanentemente, uno de los motivos más frecuentes de consulta en los consultorios son las personas. No solamente el estrés, sino las personas que tienen dificultades o que sufren mucha ansiedad frente a los desafíos del mundo real, frente a los desafíos del mundo adulto, a la competencia, al rendimiento, al nivel de exigencia al que son sometidos. Muchas personas sufren mucha ansiedad frente a ese tipo de situaciones y de hecho se inhiben. Hay muchas personas que le cuesta entonces, si es un periodista, presentar su nota, si es un estudiante, presentarse examen, claro. Si es un enamorado, hablarle a su enamorada. Es decir, muchas personas que se inhiben frente a esos desafíos y para quienes esta pausa les viene como anillo al dedo, porque estoy en mi casa y a mí me dijeron que me quede en mi casa. Para la gente que tiene muchos TOCs también, ¿no? Estos trastornos obsesivos. Digo, de esto que vos decías de salir a la calle. En algunos casos, la manifestación del trastorno obsesivo es esto, es decir, el número de rituales con el cual tienen que cumplir para poder salir a la calle. Porque la cuarentena lo que tiene, sobre todo a medida que se fue prolongando, es que genera no solamente una pausa en la vida real, sino que genera una suerte de tiempo fuera del tiempo. Claro. Porque es más o menos lo mismo si es feriado, si es día hábil, si es de noche, si es de día. Para muchas personas el tiempo empieza a regularse por comer y dormir. Es decir, por cuestiones cada vez más regresivas. Porque eso de comer y dormir se parece más a la vida de un bebé que a la vida de un adulto. Entonces, nuestra vida se va tiñendo de elementos regresivos y eso por supuesto es que es como un nidito protector. Aquí esto recuerda lo que vos me preguntabas en relación a la infancia. Claro. No sé si por cosas que me faltaron en la infancia, pero indudablemente termina siendo algo calentito como si fuera la infancia. Pedro, ¿y cómo cree que impacta esto de la cuarentena en los niños que no entienden muy bien qué es lo que está sucediendo, esto de no poder salir de sus casas, y en los adolescentes? A ver, son dos situaciones diferentes. Sí. En los niños impacta en un sentido que podríamos decir, entre comillas, positivo, porque es muy raro que un chico tenga la oportunidad de estar tantas horas con sus padres. En el mundo real, donde los padres tienen tantas demandas fuera de casa, deben distribuir su tiempo y cuentan solamente con algunas horas del día para estar con sus hijos chiquitos. De modo que los hijos chiquitos se encuentran frente a una provisión de papá y mamá que viene bien y que supera lo habitual. Pero por otro lado también los habitúa, y esta es la otra cara de la misma moneda, los habitúa a algo que a una suerte de mundo un poquito simbiótico en donde el mundo real no existe y donde no tengo que competir por el lugar y no tengo que enfrentar ningún desafío, que este es, por ejemplo, en los chicos chiquitos, los que le propone el jardín, todos los desafíos de la socialización. La postergación de esos desafíos también es algo que ellos, es algo que no los ayuda en este momento y que tendrán que sobrellevar cuando salgan. Es un niño acostumbrado a que el mundo genera en ese mínimo ámbito íntimo. Doctor, con los adolescentes, sí. Con los adolescentes, el problema es otro, porque los adolescentes en realidad están en la edad en que han desarrollado aptitudes para salir a encarar el mundo. Y eso es exactamente lo que no pueden. Entonces, sí, si bien transitan el mundo virtual, obviamente no lo es,
y es una situación, ellos sienten mucho la carencia y se vuelve muy conflictivo. Lo que los adolescentes dicen unánimemente en este momento, sí, está cómodo, está bueno esto de que Claro, hago pueden las dormir clases o más. la tarea. Claro. Claro, pueden dormir más o hacen Sí. la tarea en la cama, es más cómodo, pero necesitan casi como un nutriente el contacto con el mundo externo. Bueno, y con sus compañeros también. No, le quería preguntar simplemente, hoy hablábamos con la producción a propósito de una nota que habíamos visto, y que había visto la producción en realidad, que hablaba otro psiquiatra y decía que esto de síndrome, de calificarlo como síndrome o síndrome, para esta pandemia es muy grande, que el síndrome es otra cosa. No sé en qué contexto lo decía. La definición de síndrome es conjunto de signos y síntomas. Es decir, un síndrome gripal, un síndrome febril, tiene fiebre, tiene congestión, es un conjunto de signos y síntomas. Creo que, es una discusión casi semántica, pero que este síndrome, como en realidad tiene varias patas, o esta disfunción, como en realidad tiene varias patas, tenemos derecho a llamarla síndrome. Bien. ¿André? Doctor, Andrea Taguada lo saluda, ¿cómo le va? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Usted habló, y me parece que es una imagen más que gráfica y elocuente, ¿no? Esto de estar en pausa. Me pongo como ejemplo porque no soy un robot y tal vez hay mucha gente que se siente de alguna manera, no sé si identificada, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que estoy como en pausa. Si bien por mi tarea, la tarea de todos nosotros que tenemos que venir al programa y somos periodistas, sigo haciendo algunas tareas laborales y luego voy a casa a hacer el aislamiento como corresponde, siento como que todavía mi año no empezó. Ahora, le pregunto, ¿cuándo va a empezar mi año? Digo, porque no sé. Yo creo que es muy importante, que la pregunta alude a algo sobre lo cual es muy necesario pensar. Efectivamente es una pausa, pero necesitamos que la pausa sea una pausa activa. En el sentido de necesitamos aprovechar este tiempo personal, ya que forzosamente tenemos que suspender muchas actividades, forzosamente estamos obligados a no trabajar como nos gustaría, claro, a no hacer un montón de cosas que formaban parte de nuestra rutina habitual. Debemos convertir esta pausa en una pausa activa para hacer el curso que queríamos hacer, para estudiar lo que queríamos estudiar, para pensar sobre lo que queríamos pensar, para hablar con nuestra pareja sobre esos temas que hace rato que no hablamos, para lo que sea. Claro, pero tratar de que este tiempo sea útil. La pregunta, doctor, Sí. a ver, yo reparo en la pregunta de Andrea, que es buenísima, porque tal vez nunca hemos... Nosotros está bien, porque vamos, venimos, tenemos otra vida por la cuestión profesional, de salir de casa, eso es lo que me refiero. Claro, ¿no? claro. Pero la gente que está desde hace 50 días en Muy la difícil. casa y sale tal vez para comprar y vuelve con ese temor, claro, pierde la noción de todo, de si es jueves, si es viernes, si es sábado, domingo, feriado, la como hora. detenido en el tiempo, ¿no? Y además dice, estamos en 2020 y ya estamos en mayo y no hice nada. O sea, es como lo que dice usted, doctor, hay una pausa. Es como que estamos en Estamos como una parados película sí. en donde pusimos la pausa y quedamos congelados. Y el pero a la play vez estamos falta moviendo- todavía. Claro, que digo, y estamos a mitad casi del año. Es complicado pensarlo, analizarlo y ponerlo en práctica también. Por eso insisto en esta idea de la pausa activa. El grado de actividad y el tipo de actividad depende de los intereses de cada uno, pero es necesario que construyamos, es decir, que yo termine esta pausa y pueda decir, bueno, durante todo este tiempo forzosamente perdí algunas cosas, porque todos vamos a perder cosas en esta pandemia. Tuve que perder algunas cosas, pero gané otras. Me enriquecí en otros sentidos. Pude estudiar, pude leer, pude pensar, pude llamar por teléfono a las personas que hacía tanto tiempo no las llamaba y pude retomar ciertos vínculos. Es decir, lo que no debemos es, hace un rato hablábamos del nidito protector, lo que no debemos es dormirnos en el nidito.
El que se duerme en el nidito va a salir más pobre y más gordo. Ahora, doctor. Entonces, Claro, más gordo seguro. Ahora, doctor, las consultas que usted tiene con sus pacientes, digamos, Sí. en esta época de coronavirus, pandemia, ¿son todas de esta temática? no, en un principio muchas personas planteaban cuestiones de esta temática y luego la consulta es la temática propia de cada uno, Claro. por supuesto teñida de la Bien. situación de encierro. Es decir, la situación de encierro no es gratuita para nadie. No. No hay ninguna persona que pueda decir a mí no me afecta en tal o cual sentido. A veces yo doy el ejemplo de que si ponemos un auto a andar cuesta arriba, en un auto de marcha, en un auto que va a marcha exigida, tarde o temprano aparecen los defectos de fábrica. Es decir, la cuarentena y el encierro hacen que en algún momento nos aparezcan los defectos de fábrica. Ay, Y eso sí. también aparece, pero Aparece. en el marco de la situación emocional de cada uno. Perdón, doctor, yo soy muy curiosa. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo hizo con la cuarentena, la pandemia? Digo, porque me gusta saber las herramientas que por ahí tiene un especialista, ¿no? ¿Qué hice con Claro, mi vida? hizo algo, ¿Qué no, hice? claro, ¿qué hizo con su vida? ¿Hizo algún otro curso, alguna otra actividad? A ver, trabajo mucho, Sí. es decir, tengo mucho trabajo online con mis pacientes. Eso ocupa buena parte de mi vida. Claro. Además, bueno, hago yoga, tengo Ajá. una profesora que me da clases online. Ah. Además, Eso está bueno. comenzó un curso de literatura con un profesor, con lo cual tengo mucho para Claro, leer. se mantiene muy activo. bien, Y- claro. Y tengo mucho más tiempo para estar con mi mujer charlando y viendo quizás una serie o una película que en otro momento no teníamos tiempo. Claro, Acá sí se puede decir, en casa de herrero, cuchillo de hierro. Claro. Porque claro. dice, pregona lo que hace. Digamos, Sí, no quedarse claro. en el nido y quedarse Totalmente. encapsularse en eso. ¿no? Totalmente. Y también la gente que está sola, ¿no? Está con uno mismo, encontrarse también, porque es muy importante también encontrarse. Yo lo que le quería preguntar, doctor, si usted le puede dar algún consejito, algún tip a aquella gente que está con mucho miedo, hipocondríaca, en soledad, a veces no es fácil la soledad para muchas personas, o que simplemente en realidad es una persona negativa. ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento o qué pueden hacer para pensar un poco mejor y sentir un poco mejor, ¿no? A ver, le contesto de dos maneras. Primero, cuando me preguntaban qué hago yo, también quería decir qué es lo que no hago. Ah, Que muy también, también podría ser una especie de tip. Lo que no hago es contaminarme con noticias y WhatsApp. Sobre información. La sobreinformación. Los primeros días para todos era inevitable. Claro. Con el Totalmente. correr de los días me di cuenta que en realidad no me hacía bien, porque en realidad todos, básicamente por más noticias que recibamos, estamos destinados a tolerar la incertidumbre. Sí. Con más noticias, con menos noticias, el resultado final es la incertidumbre. Ninguno de nosotros sabe exactamente qué mundo nos aguarda, de modo que tenemos que hacer una pausa activa para prepararnos para ese mundo que nos aguarda. No lo digo como algo apocalíptico, sino para enfrentar los cambios que tengamos que enfrentar. Totalmente. A las personas que se sienten mal, que tienen... Bueno, este es un momento para pensar, porque es un momento para decir, a ver, yo tengo que hacer mis proyectos para el futuro y también tengo que pensar por qué esta situación me agarró mal parado. Es decir, tendré que hacer una suerte de balance de qué me pasó hasta aquí y de oportunidad para pensar cómo voy a seguir en adelante. Las personas que la pasan mal es porque justamente ese balance entre lo que hice hasta aquí y lo que espero del futuro no cierra bien en este momento. Por supuesto, tratar de cuidar nuestras redes sociales, de nuestras redes amorosas, de estar en contacto con los amigos, con la familia. Disponemos acá, ahora estamos hablando, yo estoy en mi casa, ustedes están en su trabajo, tenemos Sí. esta herramienta maravillosa que nos permite estar en contacto con absolutamente todos. Y así creo que en la medida que uno pueda encontrarse con lo mejor que tiene alrededor y con lo mejor que tiene dentro de sí mismo, bueno, irá paliando
el costo que necesariamente tiene el Lo encierro. que pasa es que hay gente, y con esto cerramos, doctor, y que tenemos que ir a la pausa, y le agradecemos mucho esta paciencia que ha tenido y esta charla también, que ayuda a muchos, y nos ayuda a todos en realidad. Pero digo, hay gente que, por ejemplo, ha encontrado en la cocina una vía de escape, un Claro, cable a tierra. Cocinar, probar recetas. A limpiar la casa en lugares donde, bueno, Sí, nunca sí, lo ha hecho. Un montón de cosas. Pero llega un momento a 45, 50 días, hoy 50 días que hoy estamos, que ya dicen, yo no aguanto más, yo voy a salir. Yo Bueno, hoy quiero, vemos más gente en la calle yo también. quiero, claro, por eso digo, yo quiero salir y hay gente adulta mayor, hay gente joven, hay gente de mediana edad también, digamos. Para usted, doctor, ¿usted está de acuerdo en que se flexibilice un poco esta cuarentena aún más? Flexibilizar tiene una discusión sanitaria, una discusión económica y una discusión psicológica, una discusión emocional. En términos de la discusión emocional, yo por supuesto entiendo que para algunas personas la ansiedad es tan fuerte que necesitan salir. En ese caso lo que diría es, si forzosamente tiene que salir porque si se quedara el daño o el sufrimiento sería mucho mayor, bueno, tomar todas las precauciones, todas las medidas y entender que lo está haciendo como un alivio transitorio, no como algo que realmente puede hacer cotidianamente. O sea, no me puedo ir a pasear como lo hacía antes. Sí puedo ir a dar 3 vueltas manzana porque lo necesito para mi equilibrio emocional. Así planteado y con esos cuidados, entiendo que la persona puede hacerlo, pero bajo ese cuidado. Si no, creo que en general es mejor que tratemos de quedarnos en casa, no solamente por el virus, no solamente por el contagio, sino también porque creo que es la conducta social adecuada. Es decir, si todos saliéramos porque lo necesitamos por algún motivo, todo este tema no hubiera funcionado como funcionó hasta aquí. Claro, totalmente. Totalmente. Por eso yo fui bueno, creo que todos, ¿no? Los que más o menos pensamos en forma sensata, creo. Cuando fue lo de la señora Sara, que fue a tomar sol, que a ella le importaba nada del resto, esa señora Sara, que fue famosa por ese caso, que ella no tenía balcón y bueno, entonces no le importaba nada, son 10 minutos, es 1 hora. Entonces, si todas las señoras Saras hubieran salido, ahí ya era el caos, ¿no? Entonces me parece que la responsabilidad... La señora Sara no tiene razón. No. Vuelvo a decir, yo entiendo a alguien que por una necesidad emocional dice, discúlpenme, no tuve más remedio que salir, doy 2 vueltas manzanas y vuelvo a mi casa. Totalmente. Porque para mí necesito esa cuota de oxígeno. Sí. Yo eso lo entiendo y lo respeto. Por supuesto. Pero salgo porque yo hago lo que quiero, como si yo no perteneciera a una comunidad, a una sociedad, me parece que esa conducta no es admisible. Doctor, le agradecemos muchísimo. La verdad Muchas que gracias. Una charla muy linda, muy gracias interesante. Y nos ha dado mucha tranquilidad también, que eso está bueno. Sí, obvio. Y sobre todo por una persona como usted también, un profesional del fuste que tiene. Doctor, abrazo enorme y gracias.